se llamaban tierra adentro, la pampa y la cordillera. Ahora sí, ya está sonando la cortina. Después fueron campo afuera, porque las palabras pesan, con esas cosas en pie. Porque estamos en conexión con el politólogo Aurelio Reñarás. ¿Qué ha titulado su columna? Milei como síntoma. Hola Aurelio, buen día. Buen día, Marínez, ¿qué tal? Bien, bien, muy bien. Bueno, ¿comenzamos, te parece, con tu columna? Comenzamos. Bueno, por lo menos los cordobeses, no es la primera vez que vemos un personaje extravagante y semi-chiflado como Milei en la acción política. Hace un siglo, en 1922, los estudiantes de Barrio Clínica dieron lugar a la formación de un partido que le pusieron Partido Bromosódico Independiente y llevaron como candidato a diputado provincial a Enrique Badesich, que era un tipo, digamos, con un perfil psicológico similar al de Milei, o sea, un tipo al que, para decirlo en criollo, le faltaba algún tornillo. Bueno, el hombre sacó 800 votos en el asunto que era una especie de campaña en joda. Participaron incluso personajes históricos de Córdoba como Teodoro Roca, para divertirse un rato, digamos, ¿no? Ese fue un poco el sentido que tuvo la campaña del Partido Bromosódico Independiente, con ese nombre extravagante. Bromosódico. Bromosódico Independiente. Mucho más cerca, ya en los últimos años, 1997, en los últimos años del siglo pasado, ya en un clima que de alguna manera estaba presagiando lo que fue el que se vayan todos, de hartazgo social. Bueno, apareció la propuesta que se logró difundirse en todo el país de que se votara por el Mono Silvio como candidato a legislador. El Mono Silvio era un chimpancé muy simpático del zoológico de Córdoba, que tenía una gran afluencia de público y había una infinidad de gente que se había encariñado con él, y en ese momento sacó 20.000 votos. El Mono Silvio. El Mono Silvio sacó 20.000 votos. Bueno, después tuvimos también en Córdoba, en más o menos los mismos años, no recuerdo exactamente cuándo, lo tuvimos como político y candidato a Jorge Agüero, el Mesías Agüero, no sé si vos te acordás, Marínez. Un personaje también semichiflado, oscuro, que tenía como abogado al mismo abogado de Benjamín Menéndez, y que hizo una campaña totalmente extravagante, donde proponía fundar la República de Córdoba, aumentar la población de la provincia hasta 15 millones de habitantes con una repatriación de argentinos que vivieran en el exterior, crear moneda propia, crear un ejército propio de la provincia de Córdoba y hasta fundar una especie de Cabo Cañaveral cordobés, porque Córdoba tenía que tener una base espacial. Separatismo ultranza. O sea que antecedentes de personajes como Milei no faltan. Pero a mí no me, digamos, si le puse de título la columna Milei como síntoma, es porque en realidad la persona de Milei no me interesa para nada. Milei es un personaje realmente abominable, también con características psiquiátricas dudosas, y con una formación
que se inspira en un economista norteamericano que se llama Murray Rothbard, un personaje que se ve que ha inspirado su última propuesta, sí, porque en un libro que escribió en 1982, Murray, que se autodefine como un anarcocapitalista, del mismo modo que Milley, dice que en una sociedad absolutamente libre sí, puede haber un mercado un floreciente mercado libre de niños. claro. Ah, lo sacaba de ahí, claro, que es lo suyo. Claro. O sea Sí, que, digamos, terrible, de esta fuente sí, intelectual ha sí, sacado Milley una de las últimas locuras que ha planteado como, digamos, para promocionarse como presidente de la República. Convengamos también, Aurelio, perdón que te interrumpa, pero también asesoró a algunas personas con respecto a, digamos, ingresar en las criptomonedas o en ese tipo de cosas, creo también, ¿no? Que han perdido mucho dinero. Claro, sí, también. Sí. Pero todas las propuestas de Milley son tan extravagantes y tan antipolíticas, en cierto sentido, como esta, que lo Sí. deja, creo yo, muy mal parado ante una gran mayoría de la sociedad argentina que no ha perdido la cabeza. Esta propuesta de la venta de niños, como la venta de órganos, Sí. como las loas a Margaret Thatcher, que realmente es un personaje que no hace falta haber sido un excombatiente para tener en la Argentina una fama que no promociona a nadie en la política y que ningún político sensato nombraría como modelo, Claro, sí. aunque lo pensara, Claro. por un sentido mínimo de ubicuidad. Entonces la persona de Milley no, me parece que solamente tiene significación y que ese es el enfoque que tenemos que darle Sí. como síntoma de qué es lo que nos está pasando como sociedad. Sí. Digo esto porque el mono Silvio obtuvo 20.000 votos. El Partido Bromosódico Independiente sacó 800 y Jorge Argüello, el Mesías, y anduvo por una cifra semejante y no logró ninguno de estos personajes logró los votos necesarios como para ser electo, y más bien eran parte de una especie de folclore risueño en las elecciones, pero jamás obtuvieron, como Milley, una promoción pública que los ubicara con intenciones de voto del orden del 30% o más. Entonces que digamos que de pronto la sociedad argentina, el 40% de la sociedad argentina opinara que el mono Silvio debe ser el chimpancé zoológico, debe ser el presidente de la República, y nos estaría indicando que algo digno de ser analizado está ocurriendo en el mundo social, Claro, en el mundo social, sí, y en la política del país, ¿no? Porque los números son realmente extraordinarios como manifestación de respaldo a un personaje de esta categoría, ¿no? Claro, sí, sí. Y son números importantes hasta tal punto que han preocupado a Macri. Yo creo que ha sido muy sensato de parte de Macri y de la Bullrich, sí, buscar alguna clase de sociedad con Milley, porque creo que han advertido que la posibilidad de que Milley lograra un alto apoyo electoral en las elecciones del 2023, claro, pudiera fracturar la base electoral de Juntos por el Cambio
y facilitar una victoria del Frente de Todos. Claro, al quitarle votos, claro. Sí, sí. Claro, al separar los votos de Juntos por el Cambio y de Milei, podría haber ocurrido una cosa así, si es que Milei, como parece actualmente no hubiera ingresado en una situación de caída libre, que parece que es lo que le está ocurriendo, y se va diluyendo como fenómeno político en los próximos meses, cosa que parece ser la perspectiva actual. Sí. De todos modos, creo que lo de Milei requiere o hace posible varias lecturas, digamos, ¿no? De por qué un personaje de esta calaña encuentra en nuestro electorado un impacto tan importante. Yo voy a hacer la lectura política, creo que además se podría hacer una lectura social, qué es lo que está pasando, qué es lo que está pasando a la sociedad argentina para que tome en serio a un personaje de estas características. La lectura política me parece que indica un clima con algunas similitudes con lo que vimos ya en el 2001, de rechazo social al sistema político, sin excepciones, un rechazo social que abarca tanto a Juntos por el Cambio como al campo nacional y popular, o mejor dicho, a la dirigencia del campo nacional y popular, al sistema político que constituye el Frente de Todos, aunque afecte a cada uno de esos campos de una manera distinta en los porcentajes y en las razones. Pero lo que tendría, a mi modo de ver, un común denominador en esta situación es que la sociedad argentina, si la interpretación que estoy haciendo es acertada, vive la actualidad con una mezcla de fastidio, de rechazo al sistema partidario, de decepción respecto de todos los políticos y de la sensación que la verdad que traduce una realidad material de que somos un país frustrado. Yo escribí hace un par de años una nota que se llama Los orígenes de la grieta, donde justamente analizo esta situación y puedo permitirme remitir al oyente a la lectura de esa nota, porque creo que esa nota tiene relación con esta cuestión que estoy tratando de analizar hoy, de un cuadro que permita transformar en un personaje de gran significación en la Argentina a un payaso de circo como Milei. En esa nota, Los orígenes de la grieta, yo planteo que la sociedad argentina viene viviendo desde 1955 en adelante de fracaso en fracaso y de frustración en frustración. Y que esto abarca al conjunto de la sociedad, a toda la sociedad, no solamente a un campo determinado. Los antiperonistas, que recibieron con un gran entusiasmo la Revolución Libertadora, habían hecho propia la creencia de que todos los problemas que tenía la Argentina estaban originados en el gobierno del tirano depuesto, y que la Revolución Libertadora iba a dar satisfacción a lo que se suponía eran sus anhelos económicos, políticos y sociales, estableciendo un orden satisfactorio para su punto de vista, o restableciendo esa especie de orden que en la Argentina tiene un carácter mítico ya,
de la vieja Argentina estable, próspera, vinculada a Gran Bretaña y dedicada fundamentalmente a la exportación de productos agrícolas ganaderos. Eso no ocurrió. La Revolución Libertadora entró rápidamente en crisis, se generó en el campo popular, apareció Frondizi como una gran esperanza, sobre todo para las generaciones jóvenes, y esa gran esperanza terminó en una enorme decepción, con situaciones de constante inestabilidad. Tuvimos a veces 2 o 3 presidentes en el término de semanas, y bueno, el sector azul, se llamaba los azules de las Fuerzas Armadas, llamaron elecciones, salió elegido con la proscripción del peronismo y con el 22% de los votos el doctor Ilia, que rápidamente adquirió la fama de la tortuga en un gobierno que en realidad pretendía manejar la Argentina como si la Argentina fuera el país de 1920 y no el país industrial creado por Perón. Rápidamente eso entró en una situación de crisis y de descrédito, y bueno, y un nuevo golpe militar en 1966 ocupó el poder y pretendió estabilizar la Argentina durante 20 años. También eso fracasó. El pueblo argentino reaccionó de una manera digamos, definida, clara y combativa frente a una situación que los sometía a un proceso de concentración económica por un lado y de dictadura policíaca por otra. Llegamos a 1973, el retorno de Perón despertó gigantescas esperanzas en el pueblo argentino, pero después de la muerte del general, sabemos que ayer se cumplió un aniversario de su fallecimiento, entramos en una situación de crisis creciente. Las tendencias internas del peronismo terminaron a los balazos unas contra otras y llegamos al proceso, y ya estamos en una actualidad que creo que no hace falta refrescar, que todos conocemos, en la que hemos pasado de destrucción en destrucción. El proceso destruyó a la Argentina industrial. Tuvimos también un nuevo fracaso y decepción con Alfonsín. Bueno, después apareció la década menemista, cuyos resultados todavía hoy padecemos. Y si bien después del 2001 el kirchnerismo alentó inicialmente un proceso de recomposición del optimismo nacional, evidentemente las limitaciones del kirchnerismo, sus contradicciones internas, y cuando hablo de contradicciones internas pienso en las razones que motivaron que fuese boicoteada la candidatura de Scioli en el 2015 y se permitiera el triunfo de Mauricio Macri. Y bueno, este pesado encadenamiento de sucesos que estoy haciendo y que creo que son aptos para deprimir a cualquiera, muestra una sociedad que no logra retomar un impulso claro, que no logra establecer o encontrarse con una élite política o social capaz de generar un proyecto colectivo que nos devuelva el optimismo que, por ejemplo, con que se vivió la década del primer peronismo. Félix Luna, un historiador radical, escribió un libro sobre esa década y no por exageración lo tituló "La Argentina era una fiesta". Bueno, la Argentina hace mucho que no es una fiesta. Hace mucho que está deprimida, desorientada, frustrada, enojada con sus élites políticas y empresariales y nacionales, y que necesita
necesita recuperar la esperanza, pero para lograrlo necesita un proyecto nacional claro, necesita vivir un proceso de debate interno esclarecedor y encontrar un rumbo. La carencia de todo eso, la desesperanza colectiva, creo yo, es lo que genera que personajes tan patéticos como Milei puedan de pronto generar eco en un 40% de la población. Creo que es la única explicación posible entre la contradicción que hay entre los rasgos casi que no, en una sociedad que estuviera en otro estado generarían risa y burla, como generó el tema del diputado bromosódico en la década a 100 años de hoy, 1922, o como generaba la campaña electoral del Mesías Jorge Agüero. No la posibilidad de que un porcentaje tan alto de la población piense seriamente que un payaso de circo puede ser el mejor presidente de la República que el resto de la oferta que tenemos. Me parece a mí que eso debe movernos a un examen de conciencia, digamos así, mostrando la necesidad de reconstruir el sistema político nacional con un proyecto consistente que pueda volver a entusiasmar a los argentinos. Claro. Eso es lo que quería decir hoy. Bueno, valiosísimo aporte, como siempre, Aurelio. Gracias. Gracias a vos, María Inés. Un abrazo. Que bien. Empiezan a vaciarnos la